Bienvenido al modo descubrimiento del antiguo Egipto de Assassin's Creed. Bienvenido a Planificación de Alejandría. El plan de Alejandro para crear su ciudad empezó con un verso de la Odisea de Homero. Hay a continuación una isla en el mar turbulento, delante de Egipto, que llaman Faros. Guiado por estas pistas, Alejandro Magno fundó su futura ciudad en el extremo oeste del delta del Nilo. Aunque a Alejandro Magno le parecía una ubicación perfecta para su ciudad, presentaba grandes desafíos. Era difícil acceder durante las tormentas. Las ciénegas circundantes favorecían las enfermedades y el suelo calcáreo impedía el desarrollo de cultivos. Sin embargo, gracias a la influencia de su mentor Aristóteles, Alejandro Magno supo reconocer su valor como posición estratégica. Alejandro Magno sabía que, si controlaba Pelusio al este, Menfis al sur y la joya de la corona, Alejandría al oeste, crearía un bastión triangular que le permitiría controlar todo el delta y al mismo tiempo tener acceso al mar Mediterráneo. Las murallas de Alejandría tuvieron unos humildes inicios. A falta de yeso para trazar las líneas de la futura ciudad, los arquitectos tuvieron que usar harina. Bandadas de pájaros migratorios se comieron la harina y borraron el trazado. Alejandro Magno decidió buscar la ayuda de los oráculos, que le aseguraron que su futura ciudad albergaría a una enorme población. Las excavaciones de Mahmud Bey el Falaki en el siglo XIX revelaron que el recinto amurallado medía aproximadamente 5,2 kilómetros de largo y 2,2 kilómetros de ancho. Su altura era de unos 9 metros. Estas magníficas murallas resistieron numerosos ataques, incluido el del rey de Siria en el año 169 antes de la era común. Finalmente,
y tras 8 meses de implacable asedio, la ciudad cayó ante el emperador romano Diocleciano en el año 295. El arquitecto principal de Alejandría, Dinócrates, eligió un trazado hipodámico. La cuadrícula maximizaba la funcionalidad con calles rectas y anchas y canales bajo las mismas. Alejandro se dio cuenta del valor militar que tenía el diseño de la ciudad. Las anchas calles paralelas le facilitaban una óptima vigilancia de la ciudad y un movimiento fluido de las tropas. Un corredor central iba desde el puerto del Mediterráneo, en el norte, hasta el lago Mareotis, en el sur. Esta carretera principal servía de conexión directa para comerciantes y viajeros entre ambos puertos. Muchas calles estaban delimitadas por grandes edificios y parques, incluida la Vía Canópica, con su magnífica puerta limítrofe con el extremo oriental. Es probable que Alejandría se construyera sobre una ciudad egipcia anterior. Tras su construcción, los egipcios denostaron la ciudad y se negaron a llamarla por el nombre de su fundador. En su lugar, la denominaban Raked, lugar de construcción, en señal de desdén. Su nombre helenizado fue Rakotis. Pese a todo, el nombre de Alejandría perduró. Bienvenido a El origen de la pirámide. El origen de la palabra pirámide no está muy claro. Muchos piensan que proviene del griego puramis, que se refería a un pan de forma cónica. En el antiguo Egipto, la vida y la muerte seguían el ciclo del sol. La forma perfecta de la pirámide de caras lisas se convirtió en una metáfora del faraón transformado en un rayo solar al morir. Las pirámides representaban el Benben, el montículo primordial del mito de la creación de Heliópolis. Estas historias tocaban todos los aspectos de la vida egipcia en mayor o menor medida. Durante el período predinástico, el desarrollo de las prácticas funerarias variaba bastante entre el Bajo y el Alto Egipto. Mucho antes de las pirámides se usaban fosas funerarias.
En la excavación de Merim de Beni Salame se encuentra el emplazamiento funerario más antiguo, del 5000 antes de la Era Común. El estudio de las tumbas mostró que los cuerpos de los muertos se depositaron en una sepultura poco profunda, en posición fetal. Aunque se recuperaron algunos objetos, no permitieron descubrir la clase social de los enterrados. En el Alto Egipto, las prácticas predinásticas son más fáciles de estudiar y muestran ritos funerarios más complejos que se dividen en dos fases culturales, la badariense y la nagada. La fase badariense fue del 4400 al 3800 antes de la Era Común. Se han hallado pequeñas necrópolis a las afueras de pueblos, lo que muestra la aparición de un culto funerario. Los cuerpos de los fallecidos se introducían en una tumba ovalada y se cubrían con pieles de cabra o gacela. Además, se añadían objetos necesarios para la vida cotidiana. Durante los 3 períodos Nagada, del 4000 al 3510 antes de la Era Común, la complejidad de las prácticas funerarias fue en aumento. La forma de las tumbas pasó de ovalada a rectangular, imitando las casas de los vivos. El tamaño de los enterramientos creció y los objetos funerarios se hicieron más estilizados y numerosos. Las tumbas aumentaron su complejidad con mampostería, laminados de madera o ladrillos para reforzarlas. Con el tiempo surgieron necrópolis estratificadas por nivel social. En Hieracómpolis, la élite y la plebe tenían necrópolis separadas. El término mastaba, que significa banco enorme en dialecto árabe, se refiere a una forma de arquitectura funeraria presente en Egipto desde el período arcaico hasta el Imperio Medio. Las mastabas, que eran una evolución de la fosa funeraria, solían constar de 2 partes: una estructura sobre el suelo en forma de rectángulo gigante con paredes escalonadas y una cámara funeraria subterránea debajo. La tumba del rey, mucho más grande, solía estar rodeada de mastabas menores que contenían los restos de sus familiares y cortesanos. La disposición de la subestructura de la mastaba fue evolucionando durante el Imperio Antiguo. A partir de la dinastía V, las mastabas a menudo contaban con varias salas, a veces hasta 30. Además, la cantidad y la calidad de las superficies decoradas aumentó notablemente, así como el número de estatuas halladas en su interior. La decoración llegó a su apogeo en la dinastía VI. Toda la superficie de la mastaba se recubría con escenas cotidianas que ilustraban la prosperidad de los afortunados que pasarían la eternidad cómodamente junto a la pirámide del faraón. El mejor ejemplo de este tipo de mastaba es la tumba de Mereruca, en Saqqara. La decoración llegó a su apogeo en la dinastía VI. Toda la superficie de la mastaba se recubría con escenas cotidianas que ilustraban la prosperidad de los afortunados que pasarían la eternidad cómodamente junto a la pirámide del faraón. El mejor ejemplo de este tipo de mastaba es la tumba de Mereruca, en Saqqara.
Bienvenido a Secretos de la Gran Pirámide. Construida hacia el año 2550 antes de la Era Común, la Gran Pirámide de Giza es una de las construcciones más emblemáticas de Egipto. Es la más grande de las pirámides y la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Los números de la Gran Pirámide de Giza son impresionantes. 20.000 trabajadores, 6 millones de toneladas de piedra y 20 años de construcción. Fue un monumental proyecto para la tumba de un faraón. La construcción de la Gran Pirámide fue también una demostración de poder y opulencia por parte de Jufu. Forma parte del inmenso complejo funerario del faraón, que incluye 2 templos, 3 pirámides secundarias, una calzada y una necrópolis para los constructores. Podemos imaginar que con la construcción de estos monumentos, Jufu pretendía mostrarse como uno de los faraones más poderosos que habría conocido Egipto. $4.500 años después, seguimos descubriendo nuevos secretos sobre la ingeniería y la cultura egipcias. Por ejemplo, un papiro descubierto recientemente deja entrever cómo era la vida de un comerciante de la época en que se construyó la pirámide. Además, un libro de registros perteneciente a un jefe de obra ofrece detalles sobre los artesanos, sus horarios de trabajo y las materias primas que usaban. Es interesante destacar que ya en la época de Cleopatra, la finalidad divina de la pirámide, su construcción y la función de sus misteriosas cámaras interiores no estaban claras. Hoy en día, gracias a las intensas investigaciones, estamos empezando a comprender los misterios de la Gran Pirámide. Los egipcios ya llevaban siglos perfeccionando su diseño cuando comenzó a construirse la Gran Pirámide. Se creó para ser la tumba de Jufu y presenta un diseño que los ingenieros y los historiadores consideran prácticamente perfecto desde entonces. Tiene una orientación norte-sur que coincide perfectamente con los 4 puntos cardinales de una brújula. Cada lado de su base mide 230 metros y su altura original era de 147 metros. La pirámide presenta un margen de error del 0,05% para ser un cuadrado perfecto. Para lograr la forma de una auténtica pirámide, había que plantearse muchas cuestiones en la fase de planificación y ser muy precisos en la ejecución. Sobre todo, era importante controlar el ángulo de inclinación de todos los lados durante la construcción. Para construir la Gran Pirámide se usaron bloques de piedra caliza que pesaban entre 2 y 15 toneladas cada uno. Todavía hoy los arquitectos y egiptólogos debaten sobre los métodos para desplazar dichos bloques. La precisión del diseño en una época en la que solo existían herramientas de metales blandos y la magnitud de la construcción hacen que la Gran Pirámide sea uno de los grandes hitos de la ingeniería humana. Se calcula que se utilizaron entre 600.000 y 2 millones de bloques de piedra para construir la Gran Pirámide.
Los expertos estiman que habría que mover 12 bloques cada hora durante 20 años para colocar los 2,3 millones de piedras que conforman el monumento. El interior de las cámaras se hizo con granito rojo de Asuán, pero la mayor parte de la pirámide se realizó con piedra caliza local, en bloques de entre 2 y 15 toneladas. Aún se debate cómo se colocaron las piedras de la pirámide. Las últimas investigaciones abogan por la idea de que se logró usando una gran rampa interior. El libro de registro recién hallado confirma que la piedra caliza de alta calidad usada en el exterior se trajo en barco por el Nilo desde una cantera de Tura. Una vez terminada, la piedra blanca pulida de la Gran Pirámide reflejaría la luz del sol como si fuera un faro, lo que le valió el nombre de El Horizonte de Jufu. A lo largo de los siglos, ladrones y viajeros han intentado muchas veces acceder a la Gran Pirámide. Existen textos antiguos que describen su interior. Esto demuestra que algunos lograron entrar, aunque se ignora quién lo hizo primero y cuándo. La entrada principal de la Gran Pirámide se sitúa a 17 metros sobre el suelo. Está orientada al norte, probablemente alineada con la estrella polar. Aunque el pasadizo de entrada se descubrió en la antigüedad, el acceso a la Gran Pirámide estaba bloqueado por unas enormes losas verticales de roca. Por ello, hoy en día, los visitantes acceden por la entrada de los ladrones. Se cree que la entrada de los ladrones la abrió en el siglo IX el califa Al-Mamun, que ordenó a sus hombres que excavaran un acceso a la Gran Pirámide para buscar sus tesoros. Lo más probable es que ampliaran un pasadizo que ya habían abierto otros saqueadores de tumbas en la antigüedad. Así es como el equipo explica su acceso a esta maravilla. Los intentos por acceder a la Gran Pirámide y descubrir sus posibles secretos han perdurado durante siglos. En el siglo XIX, creyendo que existía otra entrada en la parte sur, volaron una parte de la pirámide para abrir un agujero, lo que causó graves daños y no ofreció los frutos esperados. En la actualidad continúa la búsqueda de más salas y pasadizos ocultos, pero la conservación es el objetivo primordial de dichos trabajos. Bienvenido a la Gran Pirámide de Giza, cámaras superiores. Cerca de la entrada del pasadizo ascendente hay 3 losas de granito cuyo peso se estima en unas 25 toneladas cada una. Se usaron para proteger de los ladrones la Gran Pirámide. Los expoliadores, ignorándolas, excavaron la piedra caliza que la rodeaba mucho más blanda y así abrieron la entrada de los ladrones. Aunque en realidad la entrada de los ladrones es una sola cavidad que conduce a ambos pasajes, en el juego se han creado accesos individuales para cada uno.
De este modo, en el juego, una de las entradas conduce al corredor ascendente y la otra al descendente. El pasadizo ascendente de la Gran Pirámide es un acceso directo a la Gran Galería y al que se puede entrar caminando 30 metros por el corredor descendente desde la entrada. Ambos corredores tienen un diseño con dimensiones similares y la misma pendiente de 26 grados. El corredor ascendente tiene una mampostería lisa y el diseño incluye muchas piedras de forma trapezoidal. El suelo y el techo del pasadizo indican que fue agrandado posiblemente durante el funeral o después para hacer espacio y que los trabajadores pudieran mover los bloques de granito que sellaban el pasaje. Todavía se debate sobre el propósito que tenía la Gran Galería. Puede que se pretendiera que estuviera alineada con las estrellas, que protegiera la cámara del rey, o simplemente que facilitara el transporte de los bloques de granito dentro de la pirámide. El acceso a la cámara de la reina comenzaba desde la entrada a la Gran Galería. Aunque se conoce esta sala como la Cámara de la Reina, se cree que no se enterró a ninguna reina aquí. Basándose en estudios de otras pirámides anteriores, los egiptólogos creen que más bien servía de serdab del rey, una cámara destinada a contener la estatua del Ka, que a su vez albergaba el espíritu del monarca. Ubicada en el centro exacto de la pirámide, sobre el eje este-oeste, la Cámara de la Reina tiene un techo abovedado y mide 5,7 por 5,2 metros. En el muro este hay un nicho, escondido bajo un pequeño arco en ménsula que originalmente podía haber albergado la estatua del Ka. Detrás del nicho hay otro hueco más pequeño, posiblemente horadado por los ladrones en busca de más tesoros. En el siglo XIX se encontraron dos canales que conectaban con las paredes norte y sur. Ambos avanzan 2 metros en línea horizontal antes de iniciar el ascenso hasta una losa de piedra caliza provista de tiradores de cobre que bloquea el paso. No se sabe si se construyeron como conductos de ventilación para los trabajadores o para que el alma del faraón alcanzara las estrellas. Un escáner reciente de la sala indica la presencia de una cavidad oculta tras la cara norte, por encima del corredor descendiente. Todavía prosigue la investigación para aclarar la naturaleza de esta anomalía y no poner en peligro la integridad del monumento. Es probable que al diseñar la galería, los arquitectos de Jufu se basaran en pirámides romboides más antiguas. Se trata de la bóveda en ménsula más larga jamás construida, con 47 metros de largo y 8,6 metros de alto. Las paredes se estrechan hacia adentro para distribuir mejor el peso. Como resultado, el punto más alto de la bóveda tiene poco más de 1 metro de ancho. Aunque esta técnica de construcción está presente en otras pirámides, pocas tienen la misma precisión y estabilidad.
La galería es un espacio muy llamativo visualmente, pese a que probablemente tenía una función más práctica que sigue siendo desconocida. El diseño de las paredes sin duda está pensado para aportar estabilidad a la estructura, y el suelo podría haber ayudado a que los trabajadores movieran el material. Un canal central recorre la sala. Originalmente este espacio sirvió para colocar un suelo móvil. Las elevadas ménsulas de los flancos presentan ranuras que pudieron haberse usado para ayudar a posicionar las losas de granito. Al fondo de la gran galería se encuentra la entrada a la antecámara que conduce a la cámara del rey. Justo encima hay otro pasadizo horizontal más estrecho que conecta con la parte superior de la cámara del rey y permitía a los trabajadores acceder a las cámaras de descarga. La gran galería conduce a una pequeña antecámara con un sistema de compuerta que impide el acceso a la cámara del rey. La compuerta se compone de 3 losas de granito, diseñadas para bajar y acoplarse en unos huecos, sellando de esta manera la cámara tras el entierro del rey. Las marcas que se horadaron para que las losas encajaran todavía siguen siendo visibles. Este elaborado sistema de cierre se componía de una serie de hendiduras para las cuerdas y poleas que depositaban las losas en su sitio, como las muescas de una llave. A efectos de este juego, el equipo decidió eliminar el sistema de cierre de las losas para que los jugadores puedan acceder a la cámara del rey. En realidad, al terminar el funeral, los trabajadores habrían salido de la sala encajando cada losa una por una en su sitio. Estas 3 piedras fueron destruidas por los saqueadores hace siglos, y las marcas del expolio todavía son visibles. Toda la cámara del rey está construida con granito rojo. La cámara del rey mide 5,8 metros de alto. Tiene una cubierta imponente con una altura de 5 bloques apilados y vigas de granito de entre 25 y 40 toneladas. El piso superior está rematado por una bóveda de piedras con forma de gablete para soportar el enorme peso de la estructura. Como ocurría en la cámara de la reina, 2 canales salen de esta sala hacia las caras norte y sur de la pirámide. Con una longitud aproximada de 64 metros, terminan en unos bloques de granito con tiradores de cobre. Algunos expertos en la cultura del Imperio Antiguo creen que los canales pretendían conectar el alma del rey con las estrellas. El faraón encarnado en el dios Ra estaba representado junto al Pozo del Norte y el dios Horus junto al Pozo del Sur. Hay un sarcófago de granito en el extremo oeste de la sala, pero son las inscripciones ocultas en las piedras del techo dejadas allí por los trabajadores lo que confirma que este es el lugar de descanso de Jufu. Cuando fue descubierto, el sarcófago estaba vacío y su diseño indica que en algún momento estuvo cubierto por una tapa. Es posible que el sarcófago sea solo un cenotafio en recuerdo del faraón y que nunca estuviera destinado a contener su cuerpo. La momia de Jufu nunca se encontró. Se espera que las salas y canales de la pirámide que aún quedan por descubrir contengan información sobre su paradero.
Bienvenido a Jeroglíficos del Antiguo Egipto. Los jeroglíficos se usaban como escritura sagrada en monumentos, estatuas y textos en papiro. Los primeros símbolos parecidos a los jeroglíficos se hallaron en objetos cerámicos del año 4000 antes de la Era Común. Esta escritura, con signos y dibujos estilizados, fue la única usada desde sus orígenes antiguos hasta el fin de la era faraónica. En el Antiguo Egipto, los jeroglíficos eran la escritura de los dioses. Se consideraba un lenguaje difícil, reservado a los faraones, la nobleza y los sacerdotes. Se usaba en ceremonias, en las tumbas y en los registros del gobierno. Pocos egipcios sabían leer los antiguos jeroglíficos, por lo que un halo mitológico rodeaba siempre al lenguaje, incluso en su propia cultura. La estructura de los jeroglíficos nos deja conocer la cultura egipcia, no solo por lo que dicen las traducciones, sino por la estructura de los propios símbolos. Se encontraban en tumbas, sarcófagos, estatuas y objetos de cerámica. También se grababan minuciosamente en incontables papiros. En muchos templos, los sacerdotes realizaban ritos y ofrendas diarias que se acompañaban con jeroglíficos usados como hechizos. En las pinturas de las tumbas, los jeroglíficos se representan con fórmulas de recitación. Estas palabras eran como hechizos que permitirían al difunto disfrutar de las ofrendas toda la eternidad. Los hechizos y las ofrendas se escribían también para los vivos, para mejorar una medicina o sanar. El documento más famoso del Antiguo Egipto es el Libro de los Muertos. Está escrito en hierático y jeroglífico. Detalla importantes rituales y hechizos. Estos hechizos servían para propiciar una transición tranquila de la vida a la muerte y permitir que el difunto sorteara los peligros de la próxima vida. Incluso después de haber sido descifrados, los jeroglíficos eran difíciles de leer, ya que es posible hacerlo en muchas direcciones. Según la orientación de los signos, pueden leerse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en horizontal o en vertical, pero nunca de abajo hacia arriba. Una pista para saber cómo leerlos es observar la dirección que siguen los signos figurativos. Si un pictograma mira hacia la derecha, el lector debe empezar desde la derecha y leer hacia la figura. El texto en columna de un papiro empieza desde la derecha y va de arriba hacia abajo. El texto escrito en los muros de una tumba recuerda a la estructura de un cómic. El texto se puede colocar delante, detrás o encima del personaje, y los símbolos miran en la misma dirección que éste. Otra pista es que el nombre de un dios o los jeroglíficos de dioses o reyes siempre se escriben antes del texto descriptivo. Comparados con las lenguas alfabéticas, los jeroglíficos tienen más símbolos. Debido a la ausencia de vocales, los egipcios inventaron una categoría de signos. Si se coloca al final de las palabras, el signo sirve para denotar el significado. Por ejemplo, el dibujo de un león se refiere a un león, pero también al concepto abstracto de un león como algo peligroso o poderoso. Los jeroglíficos del egipcio medio contenían más de 700 signos. Al final del periodo grecorromano había más de 10.000. El egiptólogo Sir Alan Gardiner
Creó una clasificación de los signos jeroglíficos más comunes y sus variantes. Los idiomas del antiguo Egipto guardan similitudes con idiomas asiáticos y africanos, que han evolucionado de forma similar a las diversas versiones del egipcio escrito. Estas lenguas pertenecen al grupo camitosemítico. La lengua egipcia sufrió 5 evoluciones claras, cada una con su propia estructura. Dichas lenguas se conocen como egipcio antiguo, egipcio medio, egipcio tardío, demótico y copto. El copto es la única lengua viva que permite a los lingüistas definir la estructura vocálica y distinguir los distintos dialectos. Los jeroglíficos y la escritura hierática nos ofrecen una idea de cómo se estructuraba y escribía el egipcio antiguo, pero aún no se sabe bien cómo se hablaba. El equipo optó por el español como lengua oral, aunque los personajes usan palabras y acentos del griego y del antiguo egipcio. El idioma que se oye de fondo cuando aparecen grupos de personas se basa en la gramática egipcia de Sir Alan Gardiner. Para resucitar una lengua muerta, hemos consultado a egiptólogos y expertos en diálogos para establecer cómo sonaba. Actores de origen árabe, hebreo o africano han puesto las voces de fondo para dotar de vida al juego. Tras la llegada de Alejandro Magno a Egipto y el establecimiento de su gobierno, el griego se convirtió en la lengua de los órganos oficiales. La incapacidad para leer jeroglíficos causaba rechazo entre la población griega. La piedra de Rosetta se creó a raíz de estas tensiones. La difusión del cristianismo puso fin a la cultura faraónica y provocó la destrucción de sus monumentos paganos. También supuso el fin de la escritura jeroglífica y su comprensión.